Decía un profesor de oratoria que hay gente que darle un micrófono es como darle un revólver. Qué lindo es Marito, ¿verdad? Marito es único, es una bendición. Si usted vino por primera vez este día, para nosotros el que viene la primera vez y se queda con nosotros es como si tuviera aquí 20 años. Somos el cuerpo de Cristo y esta es una, hablando en el lenguaje, ¿cómo se llama? Moderno, esta es una terminal cristiana. Aquí usted puede, si usted es creyente, venga, y si no es creyente, siga viniendo, porque en algún momento va a ser creyente. Gloria a Cristo Jesús. Gálatas 6:6 lo que dice es: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. La razón por la que estamos haciendo estas ventas y estas cosas es porque no estamos alcanzando a pagar el salario del pastor y a cubrir los gastos. Entonces yo vengo pagando agua, luz, internet del salario mío, que de por sí no llega a donde tiene que llegar. Entonces es menos salario y de mi salario sale todo lo demás. Entonces estamos tratando de corregir eso. Mi corazón, si usted diezma y ofrenda, todos, y si no diezma, ofrende, todos, no tendríamos ninguna necesidad de hacer ninguna venta. Pero hay un buen grupo de hermanos que está despreocupado del bienestar de la iglesia, y entonces estamos haciendo esto para ayudarles a ellos, ¿verdad? Para recompensar lo que ellos están dejándose. Yo creo, hermanos amados, que todos tenemos la capacidad de dar algo. Algunos no dan el diezmo, no es obligado. En esta iglesia no es obligado, no estamos viendo cuánto gana usted o le decimos que está en condenación y que se robó la plata. No le decimos nada de eso, porque no es cierto. Entonces, vamos a hacerlo como dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero usted tiene que proponerlo en su corazón. Usted tiene que llegar a su casa ahora y pensar y decir: yo voy a partir de hoy a llevar una ofrenda de tanto al templo. Señor, te lo ofrezco a ti. Y hágalo con alegría y con sencillez de corazón. No lo haga por negocio. Yo no le voy a prometer que si usted da 10, el Señor le va a dar 20. No le voy a prometer eso. Porque yo muchas veces, siendo fiel con mi diezmo al Señor, he tenido necesidad. Y a algunos que están aquí les ha pasado, ¿cierto? Así es de que uno no lo da por hacer negocio o porque le prometen el oro y el moro. Uno lo hace por obediencia y por gratitud. Así es como se da al Señor, por obediencia y por gratitud. Entonces, eso es, hermanos. Y cada vez que usted pone en la canasta, está poniendo comida en mi mesa. Y si usted me ama un poquitico, va a ayudarme a que yo siga. Pero lo que Mario dijo hace un rato, nunca, hermanos, nunca eso mina mi corazón, porque la palabra de Dios es mi deleite. Y entonces, gracias a Dios, quiero contar un testimonio pequeñito. No, es un testimonio grandísimo. Cuando vine aquí, un grupo de familias que gobernaban la iglesia se organizaban para que si el pastor no les gustaba, mandarlo a volar. Y cuando yo empecé a decir que para mí lo que está en la Biblia es prioridad y que voy a hacer las cosas que están en la Biblia por encima de cualquier cosa, a algunos no les empezó a gustar. Hicieron un complot nuevamente. ¿Y cuál era el complot? Eran 6 familias y dejaron de diezmar. Entonces no entraba ni un 5. Y no había plata. Entonces era un tiempo difícil para nosotros, pero empezó a pasar una cosa. Gente que no es de la iglesia me paraba en la calle y me daba plata. Recuerdo que aquí al costado un día iba caminando y una señora paró el carro y me dice: oiga, ¿usted es el pastor? Digo, sí. Me dice, venga. En el año 1999, y me dijo, tome, me dio 10,000 pesos. Eso era plata en el 99. Me dice, siga adelante, dice.
y por ahí lo veo otro día. Y otro día me vio y me volvió a dar. Y así el Señor hizo que yo pudiera seguir adelante, y estas 6 familias que tenían como acaparada la iglesia, no tuvieron más remedio que quedarse con su problema y su asunto. El Señor fue trayendo más gente, y aquí estamos 23 años después, hermanos. Si usted no diezma o no ofrenda, no se sienta en condenación. Tenga paz. Sepa que si lo hace es bueno, y si no lo hace, pues no es tan bueno. Pero aunque no hubiera un 5, yo sigo aquí con el mismo corazón, porque yo amo la obra del Señor. Y lo he hecho en tiempos buenos y en tiempos más difíciles. Pandemia fue un tiempo difícil, estamos en un pequeño tiempo difícil. Yo los exhorto, los que no diezman y no ofrendan, propongan en su corazón amar la obra del Señor, y traigan sus diezmos y sus ofrendas, y cómprenos pancito, amén. Cómprenos todo el pan que pueda. Hemos estado en un estudio desde la semana pasada acerca de la iglesia y cómo el Señor ministra a la iglesia. Yo voy a ir otra vez explicando, y si usted tiene alguna pregunta, me hace la pregunta, solo que por favor no me levante la mano, porque mi visión es muy mala y no le veo cuando usted levanta la mano. Entonces usted nada más me dice, pastor, y con todo gusto le escuchamos la pregunta. El tema que estuvimos tratando la semana pasada es de cómo Dios usa los ministerios, diferentes ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores, que necesariamente tienen que ser maestros, si no, no son pastores, para perfeccionar a los santos. Y quedamos en el punto donde dijimos, el tema de perfeccionar a los santos es para que los santos hagan la obra del ministerio, edifiquen al cuerpo de Cristo. Hermanos amados, verdaderamente es el propósito de Dios que cada cristiano use los dones que Dios le ha dado para edificar al cuerpo de Cristo y para hacer la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? La obra del ministerio es a los de afuera evangelizarlos, y a los de adentro edificarlos. Afuera evangelismo, adentro edificación. Y la edificación adentro de la iglesia es usando los dones. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, dice, cada uno de la iglesia, cada hermano, ponga su nombre ahí. Vamos a ver, vamos a poner el nombre. ¿Usted podría por favor decir su nombre en alto? Yo voy a decir Oldemar. ¿Usted puede decirlo ahora? 1, 2, 3. Según el don que te ha sido dado, ministrelo a los demás, conforme a la multiforme gracia de Dios. Significa, el don que usted tiene, úselo en la iglesia, ministrelo a los demás. Entonces, hermanos queridos, nosotros estamos, los pastores y maestros, estamos puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos, para hablarles a ustedes y contarles cómo es, para que ustedes vayan y hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy llegamos al verso 13 de Efesios capítulo 4, verso 13. Gracias, Steven, por imprimirme el bosquejo. Ayer se murió mi impresora y el hermano Steven me hizo el favor de imprimir. Gracias. Dice la escritura en Efesios 4, 13, que nosotros tenemos una meta. Estos ministerios y estos dones buscan que toda la iglesia llegue a un punto de madurez. Hoy yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted es un cristiano maduro? Hay cristianos maduros y hay cristianos inmaduros. Hay personas maduras y hay personas inmaduras. Hoy tuvimos un buen ejemplo de inmadurez, ¿verdad? No, no es cierto. Hay gente inmadura y gente madura. ¿Quién es la gente? ¿Cuál es la diferencia entre la gente inmadura y la gente madura? ¿Cuál sería, si usted lo piensa por un momento, cuál sería las
2 o 3 características que diferencian a alguien inmaduro de alguien maduro. A ver, ¿alguien puede decirlo? ¿Alguien puede? Carnales y espirituales son maduros e inmaduros, correcto, pero ¿cuál es la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura, o un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? ¿Alguien quiere hacer el intento? Perdón, ¿alguien estaba hablando? Esa es una de las principales características. No solo entre el bien y el mal, sino la capacidad de discernimiento. La capacidad de tener la perspectiva correcta. Esa es una persona madura y una persona inmadura. Le voy a dar un ejemplo. Alguien se casa y al año ya está buscando divorciarse. Tiene la perspectiva incorrecta. El matrimonio, y especialmente entre los cristianos, ¿cuánto dura? Hasta que la muerte los separe. Esa es la perspectiva correcta. Tengo problemas, los resuelvo. Tengo dificultades, busco la respuesta, pero no salgo corriendo. El maduro e inmaduro, alguien va al trabajo y no le gusta. ¿Cuántos de aquí les gusta trabajar como negros? A ver, levante la mano, quiero verlos. Como negros. Bueno, perdón, me dijeron que no diga como negros. ¿A cuántos les gusta trabajar como chinos? Que les guste trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y que el trabajo sea duro y que cueste y que haya que luchar mucho. ¿A cuánto les gusta? Pero vamos, ¿verdad? Vamos y nos asoleamos y hacemos lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el que no trabaja, que no coma. Eso dice la Biblia. Entonces hay que trabajar. A mí me gusta comer, hay que trabajar. Pero el que es inmaduro va al trabajo, no le gusta, se va a otro trabajo, no le gusta, se va a otro trabajo, no le gusta, se va a otro trabajo, no le gusta, se va. Y así, ¿saben? No hay grupera que no chime. Todos los trabajos cuestan. Madurez es tener la perspectiva correcta, poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pero también hay otras que vamos a ver hoy aquí. Un cristiano maduro, ¿cómo será un cristiano maduro? Un cristiano maduro. ¿Sabe que en parte del estudio que vamos a ver hoy voy a tocar este tema y lo voy a tocar desde ahora? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hay tantas iglesias evangélicas? ¿Cuántas iglesias católicas hay en el centro de Atenas? ¿Y cuántas iglesias evangélicas hay en el centro de Atenas? ¿Verdad? ¿Por qué razón hay tantas iglesias evangélicas? ¿Por qué? Dentro de un ratito lo vamos a ver, pero se lo voy a adelantar. El propósito de Dios siempre fue que hubiera una iglesia local. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No dice a las iglesias de Éfeso, no. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Una iglesia por localidad. Debería haber una iglesia geográficamente distribuida, una en cada pueblo. Eso es lo que debería existir. ¿Por qué no estamos todos en una misma iglesia? Porque somos inmaduros. Porque no hemos llegado a la madurez. Mire lo que dice el verso 13. Los ministerios están puestos para perfeccionar a los santos. ¿Y hasta qué punto hay que perfeccionar a los santos? Hasta que todos los cristianos lleguemos a la unidad de la fe. Palabras importantísimas. Y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El proceso tiene un propósito. No es solamente que permanezcamos aquí, hagamos iglesia y sostengamos al pastor para que la iglesia no se cierre. No, eso no es el propósito. El propósito es que usted crezca, que usted madure para que usted haga la obra del ministerio. Pero para llegar a ese punto, vamos en el proceso porque vamos a llegar a un punto. ¿Cuál punto? La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Hoy voy a hablarles de un principio homilético, hermenéutico, que es muy importante. Cuando usted quiera una explicación de un texto bíblico,
acuérdese de esto, la Biblia se explica a sí misma. Por eso es que el cristiano tiene que leer toda la Biblia, porque lo que no está claro en este versículo, usted encuentra otro versículo que se lo aclara. Y por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la unidad de la fe? ¿Alguien quiere hacer el intento? ¿Qué es la unidad de la fe? Creer todos lo mismo. Creer todos lo mismo. Para que se nos aclare un poquito, vamos a leer 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo escribe y dice, os ruego pues, hermanos, y esta rogativa no es como una sugerencia, es vehemente, es como cuando la mamá le dice a uno, por lo que usted más quiera, ¿verdad? Él dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, vehementemente les ruego. ¿Y qué es lo que Pablo ruega en este caso? Que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que todos estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué estamos en diferentes iglesias? Porque aquí nosotros somos bibliocéntricos y si usted tiene una experiencia con Dios, qué bueno, pero no se hace doctrina. Es tu experiencia con Dios. No podemos decir que todos los demás tienen que tener la misma experiencia porque ese es el poder de Dios manifestado en todos. No, no. Si está en la palabra de Dios, está bien, si no, no. Pero hay otras iglesias donde la experiencia es más importante que la Biblia. Entonces le dan prioridad a los sueños, a las palabras de profecía, a las revelaciones y a todas estas cosas, aunque no estén de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Entonces, como en esta iglesia eso no es posible, ¿verdad? Si usted trae un sueño, yo voy a decirle, ok, veamos tu sueño, veamos qué dice la palabra. Pastor, tengo una palabra de Dios. Aquí una vez una hermana en un culto se acercó y me dijo, pastor, tengo una palabra de Dios. Y yo le dije, dígamela. No, yo quiero decirle a la iglesia. No, dígamela primero a mí. Y después de un rato de forcejear, me dijo, ok, lo que el Señor me dijo fue que yo me pare al frente y que toda la iglesia se ponga de rodillas. Solo le faltó decirme, y que todos me adoren. Y yo le dije, no hermana, eso no te lo dio el Señor, te lo dio el diablo, puramente. Porque solo delante de Dios nos vamos a postrar, nada más. Cosas así, hermanos, pasan en otras iglesias. Recuerdo que fui a una iglesia donde había un trono hecho en estereofón. Y el pastor me dijo, hermano, cuando quiera se lo presto para que usted lo lleve a su iglesia y esté allá un par de meses. Es que viera la gente, hermano, cuando viene y se postra delante del trono, como si el Señor estuviera ahí, lloran delante de la presencia del Señor y es una unción. ¿Que no se había acabado la idolatría en los cristianos? ¿Cómo que nos arrodillamos delante de un trono de estereofón y ahí lloramos? Hay gente que privilegia la experiencia por encima de la palabra. Si la experiencia está de acuerdo a la palabra, camina, si no, no camina. Y entonces, por eso estamos en diferentes iglesias. Ahora, note lo que el apóstol Pablo dice, este es el corazón de Dios. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice tres cosas muy importantes. Que todos hablen lo mismo. Y usted sabe que no todos hablamos lo mismo. ¿Cuántos han oído críticas a la Iglesia Bíblica de Atenas? Críticas amargas, ácidas, porque somos bíblicos. ¿Cuántos hermanos se han ido de esta iglesia porque no sienten, dicen que no sienten? Una infinidad. Pero este camino no es de sentir, este camino es de perseverar.
para sentir, va uno a un concierto, o algo así. No hablamos lo mismo, por eso no estamos en la misma iglesia. Luego dice que no haya entre vosotros divisiones. ¿Sabía usted que la mayoría de las iglesias de Atenas salieron de esta iglesia? Porque esta es la primera iglesia. Esta iglesia fue fundada en el año de 1940 y algo, 42 por ahí. Pastores que están en otras iglesias salieron de aquí. Y San Pablo dice que no hayan divisiones, deberíamos estar todos juntos. Y dice, y que todos estén perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer. Llegando a este punto me doy cuenta que la iglesia de Jesucristo es una iglesia inmadura. A esta madurez tenemos que llegar, hermanos. Si un día a usted no le gusta algo, venga y habla conmigo. Si un día usted no está de acuerdo con lo que estoy predicando, venga y habla conmigo, hágame ver mi error. Somos hermanos, somos hijos de Dios, no tenemos por qué darnos la espalda, ¿o sí? ¿Cómo sería que cada vez que uno está en desacuerdo con la esposa salga y se vaya? Hay quien lo hace, pero eso es inmadurez. Cuando uno está en desacuerdo con la esposa, agacha las orejas, aguanta el aguacero, y después de un rato, cuando ya pasó la tormenta, intenta ver si acaso logra entrar en razón con la esposa. Igual las pobres esposas, ¿verdad? ¿Cuántas esposas no han tenido que soportar las chichas de sus maridos? Y salen y se van. No, aguantan el aguacero y dentro de un rato vemos a ver si logramos acomodarnos. Y ahí vamos. Esa es la familia. La familia se ama y permanece, se cuida. Y eso es lo que el Señor dice aquí. La unidad de la fe. ¿Y qué me dice del conocimiento de Dios? ¿Cuántos cristianos conoce usted que no conocen ni papa de Cristo? Hace unos días me dijo un hermano que había ido a la casa de una hermana y no es de esta iglesia, pero dice que él ya no hallaba qué hacer porque todo era, ¡ay, la sangre de Cristo! ¡Ay, la sangre de Cristo! La sangre de Cristo me cubra, la sangre de Cristo te cubra, y la sangre de Cristo. Hasta que llegó un punto donde él ya no estaba muy incómodo, no se lo dijo, pero mejor se fue. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la sangre de Cristo? Para salvación únicamente, para perdón de los pecados, para salvación. El sacrificio en la cruz del Calvario para que derramó la sangre de Jesucristo fue para nuestra salvación únicamente. No sirve para proteger al chamaco que va para la calle, no sirve para cubrir la casa. No, la sangre de Cristo es para salvación. Pero hay cristianos que se la pasan diciendo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay quien me llamó una vez y me dice, pastor, ¿qué cantidad de sal debo echar en la sala para ahuyentar los demonios? Y otra me dijo, hermano, estaría bien si yo le pongo aceite en los zapatos a mi esposo para que deje de adulterar. No tenemos conocimiento de Cristo, hermanos. No nos damos cuenta que el mundo de las tinieblas ya no tiene ningún poder sobre los cristianos. No nos damos cuenta del sacrificio vicario en la cruz del Calvario y sus consecuencias y el alcance, la magnitud, la profundidad y la grandeza y el poder que hay en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso este pasaje dice que la meta es llegar a la unidad de la fe y la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, cosa que le falta mucho a la iglesia. Ustedes tienen que tener cuidado, hermanos queridos, a quien escuchan. No se puede escuchar a cualquiera, no se puede creer a cualquier espíritu. Hay gente que dice hablar de parte de Dios, pero no tienen ni idea. Y están diciendo absurdos en la casa de Dios. ¿Quiere usted saber en qué creemos? Use la Biblia. Creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, en todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ciencia, sabiduría, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, todo. Nosotros creemos en todo eso. Pero antes que tener una categorización de lo que creemos o no,
los cristianos todos deberíamos estar unidos en el conocimiento de Cristo. El mismo apóstol Pablo, con tanta teología que escribió, dijo: yo me propuse entre ustedes no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. A veces yo tengo que leer libros y no están en la computadora, entonces tengo una lectora profesional, allá está atrás, mi amada esposa, que es mi ayuda idónea, porque necesitaba yo una esposa como ella para poder hacer el ministerio que hago. Para los que no saben, veo muy poquito, entonces yo no puedo leer un libro como lo lee usted. Entonces Tita se sienta a mi lado y ella me lee el libro. Y a veces tengo que leer libros que son muy técnicos. Entonces Tita me dice: bueno, yo honestamente todo esto no me acuerdo de todo lo que leímos, dice, pero sí me acuerdo de una cosa, que yo conozco a Cristo. Y eso es todo lo que importa, hermano. Pero tiene que conocer a Cristo. No es decir yo conozco a Cristo, usted tiene que saber. Fíjese los nombres que hay de Cristo. ¿Alguien puede decirme nombres que se le asignan a Cristo en la Biblia? Yo le voy a dar uno. Isaías 9:6, príncipe de paz. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere hacer el ejercicio? Jehová Rafa, ¿sí? Elohim, yo soy. Pero los nombres que son específicamente de Cristo, porque estos son de Dios. Emanuel, ajá, ese es el nombre de Dios. ¿Ven, hermanos? ¿Ven? Necesitamos conocer. ¿Qué tal el Hijo del Hombre? El pan de vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la puerta. ¿Ves? ¿Cómo conocemos a Cristo? Necesitamos llegar a la unidad del conocimiento de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? Un día alguien estaba hablando con otro hermano y le dijo: tengo que preguntarle algo al pastor. Bueno, le voy a preguntar a usted. ¿Y por qué a mí y por qué no al pastor? Porque usted me va a contestar exactamente lo mismo que el pastor. Porque este hermano había llegado a estar tan cerca mío que él prácticamente sabía lo que yo le iba a contestar. ¿Quién puede imitarme a mí sino quien me conoce? Tengo un hijo precioso que tiene mucho talento para imitar. Y entonces a veces él agarra mi teléfono, y le dice a Siri: oye Siri, y Siri le contesta. Si usted lo hace, no le contesta porque ella está programada para mi voz. Pero él conoce tanto mi voz que él le dice a Siri: oye Siri, y ella le contesta creyendo que soy yo. Engaña a una máquina. ¿Cómo es que nosotros podríamos imitar a Cristo si no lo conocemos? Este texto dice: hasta que lleguemos todos, ese es el propósito de Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe, creer todo lo mismo, y a la unidad en el conocimiento de Cristo, saber quién es Cristo. Y aquí está el detalle: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué necesitamos eso? Para que conociendo a Cristo podamos imitarlo. La meta es que nosotros imitemos a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Usted debería preguntarse si en su vida cotidiana usted está imitando a Cristo. Si las cosas que usted hace y dice se parecen a las cosas que están en el corazón de Cristo para con los demás. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que son difíciles de amar. ¿Cuántos conocen gente así? No cuenta la esposa, no, ni el esposo, ni la suegra. No, sí, todos cuentan. Hay gente que es difícil de amar. Si una persona de esas viene y se arrepiente, Dios la perdona. Y si una persona de esas se arrepiente, ¿por qué usted no la perdona? ¿Verdad? A veces le guardamos cosas a la gente. Ahora usted me dirá: hay gente que no se arrepiente. Ok, eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que a veces hay gente que da muestras de arrepentimiento, pero uno dice: que va, a mí no me la hace, eso no ha cambiado nada, Dios libre. Pero Dios sí lo perdona.
Hay gente, ¿cuántas veces le fallamos a Dios y vamos y le pedimos auxilio y el Señor nos auxilia? ¿Cuántas veces alguien que nos hizo algo nos pide auxilio y nosotros la pensamos porque le tenemos algo guardadito en el corazón? Hay que parecernos a Cristo, hay que parecernos a Él. Ahora, ¿por qué es que el Señor quiere que lleguemos a este propósito? Bueno, porque nosotros tenemos todavía mucho más por crecer. Mire, vamos al verso 14. Cuando nosotros nos parezcamos a Cristo, el resultado será madurez. Qué lindo. Esa palabra madurez tiene tanto que decir. ¿Y cuál es el propósito de que el cristiano madure? En este mundo hay muchas doctrinas. Le voy a mencionar algunas: la nueva era, el adventismo es una secta, los testigos de Jehová, los mormones, pero hay otras que se parecen mucho a los cristianos. Los solo Jesús, ellos parecen cristianos. ¿Cómo hace usted para discernir lo bueno de lo malo? Si usted presta atención a los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. En esta iglesia específicamente hay un pastor. No tenemos apóstoles porque los apóstoles, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Sembrar iglesias. Si tuviéramos un apóstol aquí, estaría en otra parte sembrando una iglesia. Sería nuestro hermano, pero está sembrando una iglesia. Eso es lo que hacen los apóstoles. Profetas al estilo del Antiguo Testamento ya no tenemos. Tenemos el don de profecía. Evangelistas sí tenemos. Pero Dios puso un maestro, un pastor aquí. ¿Para qué? Para ayudarlo a usted a discernir, a crecer, a madurar hasta llegar al punto de discernir. Mire lo que dice el verso 14. Todo esto tiene un para. Aquí empieza con la palabra para. Para significa propósito. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, así por todo lado, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con gran astucia las artimañas del error. Cuando usted tenga una duda doctrinal, pregúntele a su pastor. ¿Sabe qué pasa cuando usted empieza a escuchar otras personas? Lo mismo que pasa cuando sus hijos empiezan a oír a otras personas que no son usted, el papá o la mamá. Entran en rebeldía. Como este punto me interesa mucho, voy a volverlo a mencionar. ¿Qué pasa cuando un hijo empieza a escuchar, va a pasear donde el vecino o donde la tía y empieza a escuchar más a aquellas personas que a sus propios padres? Entra en rebeldía. Y ya lo que el papá dice no le importa, no le gusta, no le llena, le gusta más lo que le dijeron allá, le interesa más lo que... Eso es lo que pasa cuando un cristiano de esta iglesia empieza a escuchar otras voces. Ahora, ¿qué me dice usted, pastor? Que no puedo ver predicaciones en YouTube. Véalas, pero fíltrelas conforme a la Escritura, siempre. No puedo escuchar predicaciones en radio. Óigalas, pero fíltrelas de acuerdo a la Escritura. Esto es lo que dice el padre de la casa, de esta casa, la persona que Dios puso al frente. ¿Cuál es mi instrucción? Fíltrelas de acuerdo a la Escritura. No se coma todo lo que le den. No solo porque lo digan muy bonito o porque lo digan con mucha vehemencia, es verdad. Si una cosa que le dicen a usted que le suena muy bonita no está de acuerdo a la Escritura, no se la coma. Tenga cuidado. Pero cuando una persona empieza a escuchar otras voces y no empieza a confrontarlo con las Sagradas Escrituras, entra en rebeldía. Es cuando dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. No me llena, no me llega. Dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay doctrinas falsas. Por todo lado hay doctrinas falsas, hermano.
usted y yo sabemos cuáles son. Por ejemplo, hay una doctrina falsa por ahí de que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Lo han oído? ¿Sí lo han oído? Sí. Y yo le quiero preguntar a todos los cristianos de esta casa, ¿es el arcángel Miguel Jesucristo? Jesucristo es Dios y el arcángel Miguel es un arcángel. ¿Cuántos arcángeles hay en la Biblia, hermanos? Uno. Rafita, que es el arcángel de aquí de Atenas, no está en la Biblia. Uriel, que es un chavalo buena gente, dicen ellos, no está en la Biblia. ¿Cuántos ángeles tienen nombre en la Biblia? Gabriel y nada más. Pero hay doctrinas, ahora hay una cosa que se llama angeología. Y dicen nombres raros y llame a su ángel y háblele al ángel de la guarda. Usted no tiene, según la Biblia, la facultad de hablarle a los ángeles. Podría estarle hablando a un demonio perfectamente. Y no se extrañe si le contesta, porque la Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. No, usted le habla al Padre y si el Padre le complace mandar un ángel en tu ayuda, Él lo manda. Y pocas veces, pocas personas han logrado ver ángeles. Algunos que dicen que han visto ángeles han visto otras cosas. Ve, estas son las doctrinas de las que habla la Biblia. Usted necesita tener un pastor, usted necesita tener una congregación para que usted crezca, madure y sepa discernir, para que no lo engañen, para que no le metan 10 con hueco, para que no lo lleven por todo lado con engaños. Bendita sea la misericordia de Dios. Voy a parar aquí por si alguno tiene alguna pregunta. Sí. Amén. Amén. Esa es la instrucción que yo les doy a cada rato y se las vuelvo a dar. Empiece a leer la Biblia en Génesis y termínela en Apocalipsis. Hágalo una vez al año. Tiene que hacerlo una vez al año. ¿Cómo es que un cristiano pasa 365 días y no puede leer su Biblia una vez al año? ¿Sabe cuánto necesita dedicar usted para leer su Biblia completa una vez en el año? 10 minutos. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el celular? Tremendo, ¿verdad? Amamos más el celular que la palabra de Dios. Y no me pueden decir que no, porque si usted no saca 10 minutos para leer la palabra de Dios y saca un poquito más para el celular, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Todos los cristianos. A ver, me gustó mucho esta semana tuvimos vamos a dejarlo por aquí porque ya se nos fue el tiempo. Esta semana tuvimos una conversación muy interesante, mi esposa y yo, hace unos meses, y esta semana tuvimos una conversación parecida con una pareja que llegó a la casa. Yo siempre, por molestar a Tita, le digo, la Biblia dice que usted tiene que obedecerme. ¿Cuántos dicen amén? No amén. Fíjate que la Biblia en ninguna parte dice que la esposa le tiene que obedecer al marido. Dice que tiene que sujetarse. Sujetarse es caminar con él. Por ejemplo, un avión va volando. Ese es el matrimonio y el hogar. Lleva un piloto, ese es el marido. Y lleva un instrumental, una computadora de a bordo, esa es la esposa. La esposa es la computadora. Pero usted verá que la computadora le dice al piloto, peligro, vamos descendiendo, nos vamos a estrellar. Y si el piloto es inteligente, le presta atención a la computadora, que sería la esposa, y corrige el rumbo y nadie se mata, ¿cierto? Pero ¿qué hace la computadora cuando el piloto es un jupón
y sigue recto a estrellarse. Se tira del avión. ¿Qué hace la computadora? Sigue berreando hasta que se estrellaron, pero ella se estrella con el piloto, ¿sí o no? A veces, Tita, si quiere puede decir amén y si no, no diga nada. ¿Alguna vez yo he sido jupón en algo? Miren qué linda Tita, ¿verdad? Qué bárbaro, Tita. Usurpador. Un día Tita me dijo a mí, vea, yo no estoy de acuerdo, pero voy a orar por usted para que el Señor lo ilumine de lo que tenemos que hacer, y si no, está bien, voy con usted. Desde hace mucho tiempo yo aprendí que Dios habla por esa boca, a veces de chicha, a veces con un tono fuerte, a veces alterada, pero Dios habla por esa boca. Y yo presto atención. De las que me he librado, hermano, de las que me he librado. Esto, hermanos, el hermano que fue a mi casa estos días, estábamos hablando del tema, porque la Biblia lo que le dice a la mujer es respete a su marido. Efesios 5:40, respete a su marido. Y también dice que se sujete, o sea, camine con él. Sujetarse es, me amarro a él, me pego a él y por donde él va, yo voy, excepto que vaya a camino de pecado, ahí es otra cosa. Pero si él dice, mira, quiero irme a vivir a Guanacaste, bueno, mi amor, alistemos los chunches y nos vamos para Guanacaste. Marido y mujer son uno, los hijos son otra cosa. La Biblia no dice a la mujer sujétese a sus hijos o sujétese a su suegra. No, la Biblia dice sujétese a su marido, camine con él. El marido es primero, los hijos, la suegra, los primos, los nietos son después. ¿Ves? Eso es Biblia. Y este hermano, estábamos ahí hablando y me contó después, me llamó y me dice, pastor, cuando usted dijo lo de que la Biblia no le dice a la mujer obedezca, o sea, no la puedes tener bajo el zapato, yo empecé a darle vueltas a todo lo que conozco de Biblia y llegué a una conclusión. ¿Saben a cuál conclusión llegó él? Que la Biblia no lo dice. Ahora yo le quiero preguntar a usted, cuando alguien venga y le diga a usted que le hable al ángel de la guarda, ¿usted empieza a buscar en la Biblia o usted lo cree? Cuando alguien venga y le diga a usted una doctrina falsa, ¿usted empieza a buscar en lo que usted sabe de Biblia o usted empieza a pensar que tal vez esa persona tiene razón? Esto es lo que hacen los ministerios en la iglesia. Yo enseño la palabra por 23 años, 52 semanas cada año, o sea que ya llevo más o menos, no sé cuántos sermones habré predicado. Toda mi intención ha sido llevarte a que estudies la Biblia, a que estudies la Biblia, a que aprendas Biblia, a que sepas Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que te engañen, que te metan una doctrina falsa. Y eso es lo que dice la Escritura, hasta que todos lleguemos. Ahora, voy a aprovechar un par de minutos para cerrar. Quiero llegar al verso 16. Un discípulo, un cristiano, es un discípulo permanente. Vive aprendiendo siempre. Lea el verso 15 conmigo. El 14 dice que ya no seamos engañados, ¿verdad? Por todo el viento de doctrina. Pero ¿qué dice el verso 15? ¿Alguien que quiera leerlo? Amén. Siguiendo la verdad, por supuesto que en amor, todos debemos seguir creciendo. Hermano, usted no para de crecer nunca. Venga al templo y oiga la palabra porque usted tiene que crecer esta semana un poquito más que la anterior. Crezcamos en todo. ¿Y en qué tenemos que crecer? En Cristo. En eso es lo que tenemos que crecer. Dice la Escritura que nosotros, la iglesia madura, tiene una evidencia y está ahí en el verso 16. Léalo, Yami.
actividad. Todo el cuerpo, toda la iglesia recibe de parte de Cristo el crecimiento. Y eso el Señor lo da a través de los ministerios. Pero ¿cómo se hace eso? Dice que en unidad, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sabe qué significa eso? Congregación. Ayer escuché a un hermano decir, ¿cómo es que hay un cristiano que no va a la iglesia? El cristiano vive en congregación para ser instruido, aconsejado, corregido, exhortado y edificado, y recibe formación. Dice la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo, todos, bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan entre sí, según la actividad propia de cada miembro. O sea, según usted es el complemento de otro hermano y otro hermano el suyo. O sea, todos juntos seguimos hacia adelante. Y dice que en ese proceso de iglesia, cada uno recibe crecimiento, recibe para ir edificándose en amor. Todos necesitamos ser edificados. El que se alejó de la iglesia es un cristiano inmaduro, que no entiende esto, que el cristiano necesita vivir en congregación, porque ese es el propósito de Dios. Aquí aprendes, aquí eres corregido, aquí eres aconsejado, aquí eres formado, y cuando sales al mundo y te tratan de meter una doctrina a veces falsa o diferente, ya sabes que sí, que no, y sabes cómo defenderte. Voy a dar un paréntesis de un minuto, si alguien tiene una pregunta, y si no, aquí terminamos hoy. Quiero contarles que mi pie está mucho mejor. Para los que no sabían, me brinqué la malla y caí sobre el talón, y bueno, la estoy pagando, Bueno, pero estoy, gracias a Dios, muy bien. Me han visto, la hermana Xochil, que es doctora, me ha visto, y me han dado recomendaciones y estoy bien. Entonces, para que sepan, parece que la patita del pastor va a estar bien, así es de que sigan orando y gracias por orar. Hermanos, que Dios les bendiga, por allá está el pan, sigan comiendo todo el pan que puedan, que Dios me los bendiga, y gracias a las hermanas y hermanos que trajeron para vender hoy. Un abrazo grande.